Gloria a Dios. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede. Dios bendiga a cada una de las familias. Dios bendiga a los jóvenes, jovencitas, servidores, señoras. Dios le bendiga a toda la iglesia evangélica, profética Peniel, filial Providencia. Dios bendiga a los amigos. Dios bendiga a las familias también de cada uno de nuestros hermanos. Dios bendiga también a los hermanos en Cristo de otras congregaciones, amada iglesia, pueblo de Dios. Un gusto, un placer saludarles en esta hora. Recordemos que en este hermoso día, jueves, día de servidores del Rey que el Señor nos concede, es una gran bendición, un gran privilegio el poder estar juntamente con cada uno de mis hermanos servidores del Rey. Dios bendiga a la directiva de servidores del Rey, cada uno de ustedes, amados hermanos, como también toda la amada iglesia. Saludamos al pueblo de Dios, al amigo, a la amiga que también pueda estar escuchándonos y viéndonos en esta oportunidad. Amada iglesia, en esta hermosa hora vamos a entrar a ver dos enseñanzas que probablemente este día, jueves 11, solo veamos una. Pero vamos a ver de este libro de Amós, vamos a ver dos enseñanzas, amada iglesia, para nuestro provecho como iglesia del Señor. Vamos a ver dos enseñanzas que en el libro de Amós. Bendito sea el Señor. Y para esto, amada iglesia, quiero que vayamos al libro de Amós, capítulo 1. Libro de Amós, capítulo 1. Espero en el Señor que usted tenga allí a su Biblia abierta. Ya le mencioné, el tema es enseñanzas en el libro de Amós. Y vamos a ver dos enseñanzas en el libro de Amós. Vamos a ver dos enseñanzas. Una este día jueves 11 y la otra el día de mañana viernes 12. Vamos a estar viendo la otra enseñanza. Así que, amada iglesia, espero en el Señor que ya tengamos el libro de Amós. Amós está después de Oseas. Y Amós está antes de Abdías. Ahí por Joel también. Amós está antes, está después, amada iglesia, de Joel, ahí por Oseas. Repitiendo, Amós, libro de Amós está después de Joel y está antes de Abdías. Así que vamos a leer, amada iglesia. Quiero leerle el capítulo 1, versículo 1. Ciertamente, amada iglesia, solo vamos a leer un versículo que es el 1 del capítulo 1. Pero vamos a leerlo en las dos versiones. Lo vamos a leer tanto en la versión Reina Valera 1960 como también en la versión lenguaje actual. Así que espero en el Señor que ya tengamos nuestra cita bíblica y vamos a ver lo que dice el Señor a través de su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Dice su palabra. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dice. Esto lo dice en la Biblia Reina Valera 1960. Y en la Biblia, amada iglesia, el lenguaje actual dice, en el pueblo de Tecoa vivía un ganadero llamado Amós, que comunicó a los israelitas varios mensajes de parte de Dios. Esto sucedió 2 años antes del terremoto, cuando Osías, rey de Judá, y Jeroboam de Joás era rey de Israel. Bien, aquí, amada iglesia, la porción bíblica nos deja bien enmarcados que el ministerio del profeta Amós se desarrolla en el tiempo que Usías era rey de Judá y en el tiempo que Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esos son los parámetros que nos da la palabra del Señor y a Dios le plació levantar a este hombre como profeta. Bendito sea el Señor. No olvidemos que estamos entrando en lo que es la introducción en esta oportunidad y podemos ver, amada iglesia, que Amós fue un profeta que Dios usó para llevar el mensaje al reino del norte. Cuando digo reino del norte, siempre le voy a hacer referencia
a que después de Salomón, Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. En este caso, como mencioné ya, Amós fue un profeta del reino del norte de Israel y Dios lo levantó, amada iglesia, para advertirles a Israel, zona norte, que el juicio venía. Dios en su amor y misericordia, amada iglesia, siempre le ha hablado al ser humano que se aperciba, ya que los juicios vienen a raíz del pecado. El pecado siempre va a traer juicio a este mundo. Y Dios en su amor y misericordia siempre le habla al ser humano para que se aperciba de los juicios que vienen. Hoy, amada iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, no podemos tampoco dejar de un lado y olvidarnos que los juicios de Dios vienen también para nuestros tiempos. Y Dios nos llama, como llamó Dios a través de Amós, el profeta, al pueblo de Israel del reino del norte. Asimismo también Dios en estos tiempos está hablando a través de diferentes maneras para que el ser humano se aperciba, para que el ser humano se vuelva del camino torcido que está llevando y que le lleva a la perdición eterna en el infierno. Dios no quiere, amada iglesia, que el hombre se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento. Y así como Dios en aquel tiempo, a través de este profeta Amós, le estaba hablando a Israel, zona norte, hoy le está hablando a Soyapango, hoy le está hablando a este país del Salvador, que nos apercibamos, los juicios de Dios vienen y Dios no quiere que el ser humano fracase, Dios no quiere que el ser humano vaya a condenación, sino que Dios llama al ser humano al arrepentimiento, al convertimiento de su alma, de su corazón. Así que, amada iglesia, Dios le está advirtiendo a Israel, zona norte, a través de Amós, que el juicio venía. Este libro, amada iglesia, este libro de Amós fue escrito aproximadamente entre los años 760 a 753 antes de Cristo. Esa es la fecha aproximada en que este libro fue escrito. De este libro, amada iglesia, de Amós, vamos, como dije ya, a tomar dos enseñanzas muy importantes. Siempre el Señor, a través de su palabra, nos ha dejado su luz para que usted y yo no tropecemos, para que usted y yo no fracasemos, amada iglesia. Bendito sea el Señor. Gracias le damos a Dios que nos ha dejado su palabra. ¿Cómo estuviera este mundo si la palabra de Dios no estuviera en este mundo? Amada iglesia, si este mundo, tú y yo como iglesia, ya la vemos en un caminar corrupto, corrompido de pecado en los tiempos que vivimos, esto es que tenemos la palabra de Dios en medio de nosotros, tenemos la luz que brilla en medio de la oscuridad en este mundo de pecado. Y si no estuviera la palabra, amada iglesia, esto estuviera más difícil. Si aún, amada iglesia, para ti y para mí no podemos negar que hasta muchas veces la iglesia del Señor ha sido arrastrada, ha sido asediada por las tinieblas de este mundo. Aunque la Biblia, la luz de Dios, la tenemos en medio de nosotros. Así que, amada iglesia, importante es decir que de este libro de Amós vamos a tomar dos enseñanzas para nuestra vida que nos van a ayudar, nos van a fortalecer, nos van a reverdecer, a hacer crecer espiritualmente. Y para eso, amada iglesia, pues vamos a entrar a la primera enseñanza. Vamos a entrar a la primera enseñanza. Ya lo dijimos. Un profeta que fue levantado por Dios para hablarle a Israel, zona norte. Ese fue el propósito de Dios. Siempre en el amor de Dios, no queriendo Dios que el hombre se pierda. No queriendo Dios que el hombre se vaya sin esperanza y sin Dios. Siempre Dios queriendo salvar a la humanidad, al desobediente, al rebelde, al que le da la espalda a Dios, al que no quiere nada de Dios. Siempre Dios le insiste para que se salve, para que no se vaya a perder. Dios que todo lo conoce,
no quiere que el hombre vaya a un lugar de dolor, de lloro y crujir de dientes. Lastimosamente el ser humano, en medio de estas vanas cosas pasajeras de este mundo, está vislumbrado y no hace caso al llamado de la palabra de Dios. Triste, doloroso cuando vemos aquel cuerpecito de aquella joven, de aquella mujer, aquel cuerpecito de aquel joven, de aquel hombre adulto que no quiso hacer caso a la palabra. ¿Cuántas veces su familia, a través de los diferentes familiares, le habló y no quiso nada? Siempre dijo que no, nunca dijo que no quizás, pero sus actitudes demostraban que no le interesaba el consejo que le estaban dando. Y cuando llegó el momento a la cual llegó su final, no le avisaron qué le iba a suceder, ni a qué horas, ni cuándo, ni en qué mes, ni en qué año. Por eso es la necesidad y la urgencia de Dios a través de su palabra, decirte, amigo, que busques de Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano, porque momento viene en que ya no se puede hacer nada. Vemos el triste dolor del yacimiento de aquel cuerpo sin vida, aquella alma, aquella persona, aquellas características que tenía aquella persona ya no están. Se fue, tuvo la oportunidad. Aquí Dios, amada iglesia, a través del profeta Amós, le habla al pueblo de Israel reconviniéndole en su amor y misericordia a Dios. Insiste en hablarle a Israel zona norte. Y así ha sido Dios y sigue siendo Dios con la humanidad. A pesar de la perversidad del ser humano, Dios sigue hablando al ser humano que se vuelva de su mal camino antes que vaya a ser demasiado tarde. Muchos, gracias al Señor, hemos atendido y otros todavía van medio atendiendo el llamado y otros no quieren atender. Ahora nos ayuda el Señor, amada iglesia, de que tú y yo, al sonar la trompeta o al momento de partir de tu vida o mi vida, estemos listos para irnos con el Señor. Pero vamos a ver, amada iglesia, la primera enseñanza del libro de Amós. Oiga, vamos a ver la primera enseñanza del libro de Amós. Oiga, a pesar del pecado de Israel, óigase bien, amado pueblo, acá estamos viendo un pueblo de Israel sumergido en el pecado. Y en medio del pecado, Dios tiene misericordia de este pueblo. Y a pesar de esta inmundicia de pecado en el pueblo de Israel, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pueblo de Israel. Dios quiere que su pueblo Israel le busque. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle vida. De igual manera, amado pueblo, en los tiempos que estamos viviendo, aquel que anda comiendo y bebiendo pecado de arriba para abajo, aún ese hombre, esa mujer, Dios la está llamando porque Dios quiere darle vida. Lo que el ser humano, lo que el hombre, la mujer buscan para arriba y para abajo en este mundo, andan deambulando de un lado para otro, comiendo y bebiendo el pecado que este mundo puede ofrecer. Y ese pecado no puede suplir el vacío de ese hombre y esa mujer. Y no pueden detenerse de su caminar de búsqueda a la inmundicia, porque no llena ese vacío el pecado. Mas, sin embargo, amada iglesia, usted y yo debemos de estar claros que si hay algo que llene ese vacío, que en este mundo no se encuentra, en Cristo sí se encuentra esa llenura de ese vacío que el ser humano tiene. El hombre busca para arriba y para abajo de cómo llenar ese vacío en su vida y nunca lo encontrará. Los años vienen, los 20 años, los 25, 26, 30 años de vida. El ser humano para arriba y para abajo queriendo llenar su vacío de tristeza con las cosas de este mundo, con las migajas de este mundo, y no llena ese vacío, porque ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Ahora, volviendo a la cita bíblica, volviendo al tema,
El punto 1, amada iglesia, trata de un Dios amoroso, misericordioso, que a pesar de estar viendo un pueblo israelita totalmente sumergido y dándole la espalda a Dios en medio del pecado, Dios busca a Israel, zona norte, para darle vida. Así como Dios hoy, amada iglesia, nos está buscando al amigo, está buscando al hermano que no está caminando espiritualmente como Dios quiere. Dios te está buscando y tú sabes que contigo es, querido hermano, querida hermana. Nosotros no somos negligentes a conocer cuando Dios nos está hablando. Siempre sabemos cuando Dios nos está señalando a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y aquí Dios viene hablándole al pueblo de Israel, zona norte. No porque el pueblo de Israel estuviese caminando bien. Aquí viene Dios acercándose al ser humano porque el ser humano está viviendo en bancarrota. El ser humano está viviendo en una vida espiritual estéril, de deterioro, de destrucción. Y el amor y la misericordia de Dios ha llegado a través del profeta Amós al pueblo de Israel, zona norte. Quiero que leamos Amós capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo 9 al 11. Vamos al libro de Amós capítulo 3, versículo 9 al 11. Y dice así, versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. 11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Dios en su amor y misericordia dándole al pueblo de Israel, zona norte, una palabra de ciencia, una palabra para el futuro. Probablemente Israel, zona norte, en este momento que el profeta Amós le habla, o Dios hablando a través del profeta Amós, probablemente Israel, zona norte, se daba como desapercibido. No entendía, ni quería entender. Ellos estaban disfrutando su pecado. Ellos estaban disfrutando sus placeres. Ellos estaban disfrutando sus salidas y sus entradas. No había tiempo para pensar y meditar en las cosas del Señor. Mas Dios levanta a este profeta llamado Amós, haciéndole ver que se avecinaba el juicio. Se avecinaba el enemigo. El pueblo asirio estaba por levantarse y venir a llevarse cautivo a Israel, zona norte, a causa de su desobediencia. ¿Qué estaba haciendo Dios a través del profeta Amós? Lo estaba llamando a que se percibiera, lo estaba llamando a que se diera cuenta de su realidad a su alrededor de su vida, mas el pueblo de Israel, zona norte, no quiso entender, amada iglesia. De igual manera, amado pueblo, estamos en tiempos también en que a raíz de que Dios está hablando a través de diferentes maneras, hay muchas familias, hombres y mujeres, conocedores de la palabra de Dios, que no les interesa el llamado de Dios a sus vidas, sino que han decidido seguir haciendo su pecado y moviéndose en el ambiente inmundo, desagradable, delante de la presencia de Dios. No les interesa. De igual manera, hoy este mensaje no solamente es para, ni fue solamente para el reino de Israel, zona norte, sino que también es para El Salvador. Es para ti y para mí, querido hermano. Aquí Dios les habla claro en el versículo 11. Quiero leer no solamente en el versículo 11, sino desde el versículo 9 al 11, pero quiero que leamos el 11. Oiga, por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Dios, amada iglesia, con tiempo le está hablando al reino de Israel, zona norte. Era de esperarse que este reino se apercibiera, atendiera el consejo de Dios, que en amor y misericordia Dios se los estaba hablando.
En otro, amada iglesia, pues Dios ni siquiera les hubiera levantado profeta. De todas maneras ya habían hecho y deshecho con el pecado. Y era merecido para cada uno de ellos que les viniera. Y Dios no los pudo haber apercibido. Dios no pudo haber levantado a Amós. Pero Dios, en su amor y misericordia, levanta a Amós para hablarle a este pueblo. Amós empieza, amada iglesia, a profetizar y a reprender al pueblo de Israel en nombre de Dios. Los pecados que había cometido el pueblo de Israel eran tremendos, eran como para que Dios ni se acordara de ellos, pero Dios los estaba buscando y les había mandado una palabra para que se apercibieran. Dios no quería la destrucción del pueblo de Israel, zona norte. Si tuvieron que llegar a esta destrucción, no fue porque Dios no los apercibiera, sino porque ellos cerraron sus oídos y no quisieron obedecer. ¿Qué pecados estaba cometiendo el reino de Israel, zona norte, en este momento? El reino del norte, Israel, había abandonado la palabra de Dios. El reino de Israel, zona norte, se había dedicado a la idolatría pagana. El reino de Israel, zona norte, había caído en la avaricia, había caído en el liderazgo corrupto, había caído el pueblo de Israel en este momento en la opresión del pobre. Eran tantos los pecados. Lo que te he mencionado no es ni la mitad, pero aún así Dios les manda profeta. Aún así el corazón tierno de Dios buscando al pecador. Dios desecha el pecado, pero no al pecador. Si alguien de los que en este momento están viendo en esta hora, Dios te ama, querido pecador. Dios te ama. Lo que Dios no ama es el pecado que andas ejerciendo. Te ama tu alma. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, derramó sangre y sufrió y murió por amor a tu alma, querido amigo. Se pagó el precio de tu deuda. Había una deuda contraria. Había alguien que te señalaba como deudor y era dueño de tu alma, de tu vida, porque era deudor al pecado. Pero Cristo pagó, saldó la cuenta y ahora eres libre para decidir. Lastimosamente en tu decisión, querido amigo, quieres seguir en el pecado y no volverte a aquel que pagó el precio en la cruz por tu vida. Amós, amada iglesia, comienza a pronunciar un juicio sobre todas las naciones que le rodean. Dios está usando a Amós de esta manera y Dios está llamando a Israel. Las visiones de parte de Dios que le mostró Dios a Amós, llamando al pueblo de Israel, zona norte, haciéndole ver Dios a Israel a través de Amós que el juicio estaba cerca. Pero el Señor le está ofreciendo al pueblo de Israel, zona norte, un mensaje de misericordia, un mensaje de algo que ellos no se merecían, pero Él quería hacer misericordia y quería darle misericordia y esperanza a pesar de los pecados de Amós. Oiga, allá dice la cita bíblica. Quiero que vayamos a ver Amós 5:1 al 4, porque Dios estaba buscando, amado pueblo de Dios, Dios estaba buscando a través del profeta Amós en el corazón del pueblo de Israel, lo estaba instando a buscarle. Y si le buscaba el pueblo de Israel a Jehová, iban a tener vida. Pero de no buscarle, les iba a venir la muerte, el juicio. Mas Dios no quería la muerte para Israel, sino la vida. Pero ellos iban a ser quienes iban a decidir. Vamos a leer Amós 5 del 1 al 4. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10.
en la casa de Israel. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Aquí Dios está hablando la realidad de Israel, zona norte, que estaban sumergidos en el pantano del pecado. Y allí el reino del norte se sentía bien. A el reino del norte Dios le está diciendo: ustedes van a salir con 1000 y van a regresar con 100. Ustedes van a salir con 100 y van a regresar con 10. Y por último, lo que hemos leído en el versículo 4, Dios le dice: buscadme y viviréis. Esto es así, amada iglesia. Si el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, cuando el ser humano ya tiene uso de razón y conoce la palabra de Dios, y aún con conocimiento te decidís y te abandonás nuevamente en el pecado, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? No nos va a ir bien. Cuando la Biblia dice que vas a salir con 100 y vas a regresar con 10, en otras palabras te está diciendo: estás fracasado, estás acabado y vas de mal en peor. Eso es lo que nos está diciendo. Y por último le dice Dios a través de Amós al pueblo de Israel, zona norte: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Así como ayer, amada iglesia, así como ayer Dios hablándole al pueblo de Israel, zona norte, esas mismas palabras hoy siguen estando vigentes para ti y para mí, de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para todo aquel hombre, para toda aquella mujer, para todo aquel joven que reconoce su desobediencia y busca a Dios con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Si tú y yo le buscamos de esa manera al Señor, si nos hemos apartado, si estamos sumergidos en el pantano del pecado y hemos hecho casa en ese pantano de pecado, es tiempo. El Señor nos llama. Si tú y yo nos levantamos tomando poder y fuerza en su nombre, hay arrepentimiento, entonces habrá búsqueda, y si hay búsqueda, va a haber vida. Tenemos que ser, amada iglesia, en los tiempos que vivimos, tenemos que ser entendidos y sabios para no recibir la disciplina de Dios. Aquí Dios le estaba hablando a Israel y venía la disciplina, venía el juicio. Dios no quería. Dios le rogaba al pueblo de Israel que se volvieran y ellos no quisieron. Entonces la disciplina tuvo que venirles al pueblo de Israel, zona norte. Dios los llamó, amada iglesia, al reino del norte, lo llamó para que lo buscaran. Y ahora, pues de igual manera, también la humanidad está siendo buscada y llamada de parte de Dios, porque Dios no quiere que el hombre, que la mujer perezcan, se acaben, se destruyan. Quiero que leamos, amada iglesia, para ir terminando, Amós 4, 6 al 11. Amós 4, 6 al 11. Oiga lo que dice. Si tienen su Biblia, pues leamos, amada iglesia. Amós capítulo 4, versículo 6 al 11. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Oiga bien, aquí lo que está diciendo la porción bíblica es que Dios, con el único fin de que el pueblo de Israel, zona norte, se volvieran a Él, los hizo pasar, en otras palabras, al reino de Israel por penurias. Los hizo pasar por penurias. Para reírse Dios de su pueblo, no. Los hizo pasar por penurias para que este pueblo se volviera a Dios. Pero el pueblo no entendió. Eso es lo que está diciendo. Y no he terminado de leer, solo he leído el versículo 6. Leámoslo todo de un solo, pero te acabo de mencionar lo que habla esta porción bíblica. Vamos al versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Todas estas son señales, amado hermano, señales de Dios,
llamando al hombre, llamando a la mujer, llamando al joven, a la jovencita. Pero el joven y la jovencita y el ser humano no quieren nada. Está más embecelado el ser humano, está más empecinado el ser humano en estar hablando por el cel. Está más empecinado en estar viendo el WhatsApp, estar viendo el chat. Está más empecinado, no quiere, ni desea, ni tiene entendimiento para atender el llamado de Dios. Sigamos leyendo, versículo 8. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí, dice Jehová. Vamos, versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Si usted, amada iglesia, se ha fijado, hemos leído constantemente, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué nos está hablando, amada iglesia, esta porción bíblica? Que Dios buscó a Israel. Dios buscó a Israel zona norte. Ese Israel que no quería nada de Dios. Ese Israel que quería pecado. Ese Israel que estaba embelesado en el celular. Ese Israel que le gustaba pasar horas en el plasma. Ese Israel que se sentía satisfecho en el pecado, en el placer, en la idolatría. Ese Israel, a ese Israel Dios le habla de una u otra manera. Lo estuvo llamando. ¿Por qué? Porque el juicio venía. El enemigo venía levantándose y no iba a tener lástima el enemigo de Israel. Y por eso Dios levanta a este profeta Amós, haciéndole ver a Israel que le viene el juicio y que se vuelva de su pecado, que deje, que abandone, que se deserte de su pecado y se venga hacia Él, porque en Él hay refugio, porque en Él hay escudo, porque Él es el castillo, Él es bandera para el que le busca, Él es torre fuerte. Y por eso Dios está llamando al reino de Israel zona norte. Pero Israel zona norte, amada iglesia, no quiere. Él está más embelesado en su pecado. Dios a través de los profetas, en este caso Amós, hablándole, volvete, venite, congregate, lee la Biblia, vení a la reunión, vení, adoremos a Dios. Israel de zona norte no quiere nada. Hoy, amada iglesia, no es Israel zona norte. Hoy, en vez de Israel zona norte, tiene nombre. Nombre de hombre o nombre de mujer. Usted que siente que es con usted el llamado, hoy es buena noche para que nos volvamos. Y hoy nos dice el Señor, buscadme y viviréis. No importa qué tan negro, qué tan rojo, qué tan verde sea tu pecado. La sangre de Cristo es poderosa para restaurarte y emblanquecer tus ropas manchadas de la inmundicia. Amada iglesia, Dios les bendiga en esta hermosa hora que el Señor nos permite, y será hasta el día de mañana viernes, por supuesto, si Cristo no ha venido. Dios te bendiga, amada iglesia.